Miren, antes de que empecemos a desarrollar la temática en este video, quiero decirles que está llenísimo de spoilers. ¡Spoilers! Este video tiene spoilers. Habiendo dicho lo anterior, continúenlo viendo bajo su propio riesgo. Parceros, recientemente me terminé de ver el primer volumen de la última temporada de La Casa de Papel. Y déjenme decirles que jamás he visto una serie más cristiana producida por Netflix. Todo en esa serie es teología de la más fina. El mensaje del evangelio representado en todo su esplendor a través de sus personajes. Y en este video quiero contarte por qué. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque esto va a estar suculento. ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ y bienvenidos a un nuevo video. Antes de que empecemos, te quiero invitar a que si no lo has hecho, te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y claro, también sígueme en todas mis otras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde aparezco siempre con el mismo nombre de usuario, Cristian LZ. No siendo más, comencemos. Quiero centrarme en dos personajes de La Casa de Papel. Por un lado, el profesor, uno de los protagonistas y la mente maestra detrás de todos los atracos, el que hace la inteligencia y ha desarrollado absolutamente todos los planes que los atracadores están llevando a cabo. Y por otro lado, la oficial Alicia Sierra, oficial de policía encargada de los interrogatorios y las negociaciones dada la crisis del robo en el Banco de España. Creemos un poco de contexto. Desde que el primer robo terminó en la segunda temporada de La Casa de Papel, los diferentes participantes del atraco se fueron a diversas partes del mundo a disfrutar su botín, algunos de una forma más tranquila y otros de una forma más alocada. Los personajes Ryo y Tokio, quienes tenían una relación amorosa, decidieron irse a vivir a una isla paradisiaca, muy romántica, ya saben, juntitos los dos, playa, sol, mar. Lo único que hacían todo el día era, claro, leer la Biblia y ayunar. Pero después de un tiempo, Tokio se siente estancada, decide despedirse de Ryo. Ryo ya no tendrá a nadie para ayunar ni hacer sus devocionales juntos. Así que le da a Tokio un comunicador, una especie de celular con comunicación encriptada para que puedan estar en contacto y hablarse. El problema es que ni Ryo ni Tokio sabían que esos comunicadores ya estaban interceptados. Y en el primer momento en que decidieron ponerse en contacto el uno con el otro, ¡rastastas!, les cayó la Interpol. Bueno, en realidad le cayó solo a Ryo. Ryo es arrestado, pero absolutamente ningún medio de comunicación transmite la noticia de su captura. Es algo que el gobierno español decide manejar en clandestinidad. ¿Por qué? Porque lo que tienen planeado con Ryo no es algo precisamente muy legal. Lo llevan a un país africano en donde por meses es interrogado y torturado. Lo golpeaban, lo cortaban, lo obligaban a no dormir, lo enterraron vivo, lo encerraban en un cuarto de 1 metro cuadrado en donde la única posibilidad era estar de pie y por lo tanto no podía dormir. Lo asfixiaban. En fin, todo con tal de sacarle información del paradero de las demás personas. Todas estas torturas y el interrogatorio también fue llevado a cabo por la inspectora Alicia Sierra. Toda la banda que participó en el primer atraco y unos cuantos nuevos personajes deciden unirse en una nueva aventura: atracar el Banco de España. ¡Viva España! Pero en sí con el objetivo de llamar la atención para liberar a Ryo y dar con su paradero. Alicia Sierra, quien era la encargada del interrogatorio y las torturas aplicadas a Ryo, es entonces asignada como jefe negociadora ante la crisis del nuevo robo en el Banco de España. Ella es una persona que se caracteriza por su rudeza y frialdad. El fin justifica los medios es su filosofía de vida. No le importa torturar, mentir o dañar la imagen de cualquier persona inocente con tal de alcanzar sus objetivos. Tremendamente orgullosa, petulante, manipuladora y despiadada. La actriz Najwa Nimri de verdad que ha hecho un tremendo trabajo representando a Alicia Sierra, pues es un personaje que todos llegamos a odiar profundamente. Aunque aparentemente el propósito que tiene es noble, evitar el robo del Banco de España y salvar a los rehenes, la realidad es que su principal y mayor objetivo siempre fue salvar su propio pellejo, exaltar su orgullo y demostrar que tiene la razón y el poder. Y está dispuesta a utilizar todo medio dudoso e ilegal para lograr ese objetivo. Por ejemplo, cuando manipula emocionalmente a Nairobi, trayendo al lugar del atraco al hijo que ella
Nairobi tuvo que abandonar cuando era más joven. En algún momento da la orden para matar a Nairobi, aprovechando su exposición a una de las ventanas del Banco de España y sabiendo que estaba emocionalmente inestable por ver a su hijo. Y en algún momento, cuando se revela a la luz pública la información sobre el ilegal interrogatorio y tortura de Río, Alicia Sierra no duda en llevarse al agua con ella a todas las personas que le dieron el permiso y luz verde de torturar a Río. Con eso revelado ante la prensa, ella misma hunde su propia carrera en la policía, llevándose junto con ella, claro, a unos cuantos más. Posterior a eso, decide actuar por cuenta propia, llena de ira y rencor. Esos malditos atracadores me la van a pagar, me han jodido la vida. Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. En su investigación por cuenta propia logra encontrar el escondite del profesor. Alicia logra someter al profesor después de una violenta pelea mano a mano. Lo encadena, lo tortura, pretende sacarle información para detener el atraco. El profesor no quiere traicionar a las personas que tiene adentro en el banco y se niega a hablar. Ante la negativa, Alicia decide hacer lo que cualquier persona racional haría en un momento en el que no le dan la información que quiere. Pues mira, sin amenazas. Muy bien, a volar. El personaje es detestable. El profesor finalmente es totalmente sometido, amordazado e inmovilizado. El profesor busca en cualquier momento la oportunidad de liberarse para poder volver a ganar el control de la situación, pero no lo logra. Ante la impotencia, solo espera un milagro. Y entonces, el milagro ocurre de la manera más inesperada. Necesito pensar. No. Alicia Sierra, quien se encuentra en su último mes de embarazo, rompe fuente. El nacimiento del bebé es inevitable. Tiene que dar a luz ya mismo. Imposibilitada para ir a un hospital, decide ella misma parir por sí sola. El parto, es claro, le causa muchísimo dolor. Grita, llora, maldice. En algunas escenas se ve la mirada del profesor, quien, más allá de sentir rencor o decirle bien te pasa, se compadece de ella por ver el dolor en el que se encuentra. El profesor, quien es conocido por ser un personaje lleno de conocimiento científico en muchísimas áreas, le empieza a dar algunos tips para parir de una manera más cómoda. Todo esto lo hace desde una silla en donde se encuentra amarrado e inmovilizado. Alicia, con muchísimo odio en su mirada, decide seguir los consejos que el profesor le está dando, hasta que en algún momento se da cuenta que su bebé viene de pies para arriba, forma en que para ella le resulta imposible dar a luz. El profesor le dice que la única forma en que lo puede lograr es que alguien adicional introduzca la mano en ella y haga que el bebé dé la vuelta para que nazca de cabeza. Después de muchas peleas y maldiciones, Alicia decide liberar al profesor para que le ayude a dar a luz. En ese momento todos esperábamos que el profesor se liberara, que sometiera a Alicia, la amordazara y volviera a tomar el control de la situación para continuar con el atraco. Y claro, para darle un buen escarnio a Alicia y que viviera lo que es el karma. Pero el profesor está tremendamente conmovido por el dolor que siente Alicia, la persona que le ha causado todos los problemas, la persona que torturó a uno de sus compañeros, la persona que retuvo a uno de sus amigos ilegalmente y en condiciones inhumanas durante meses, la persona que lastimó al hijo de su mejor amiga, la persona que dio la orden de matar a su mejor amiga, la persona que le disparó en el pie, que lo encadenó y lo botó al vacío, que lo torturó y lo amordazó. Sí, el profesor, al verla en esa condición, se compadeció porque encontró algo en común. Ambos eran seres humanos. El dolor que él sintió en algún momento, ahora lo estaba sintiendo ella. Y eso no fue un motivo de regocijo para el profesor, como diciendo es mi venganza, sino un motivo que encontró para decir tenemos algo en común: dolor, humanidad. El profesor se remanga la camisa, se arrodilla y decide ayudar a Alicia a dar a luz. Después del nacimiento de su hija, quien el profesor le entrega a Alicia en sus brazos, la oficial de policía lo mira anonadada, como preguntándose y tratando de encontrar una respuesta, tratando con todas sus fuerzas de encontrarle una respuesta lógica a por qué ese hombre me está ayudando, porque ese hombre a cuyos amigos yo torturé, retuve ilegalmente, manipulé, amenacé, les di la orden de matar, lo amordacé, lo torturé, lo boté al vacío encadenado, le disparé en un pie, porque ese hombre no aprovechó la única oportunidad que tenía
para matarme. Porque ese hombre no aprovechó la única oportunidad que tenía para vengarse de mí. Porque ese hombre, la única oportunidad que tuvo de ser libre, la utilizó para ayudarme. Ante la falta de una respuesta lógica a esa pregunta, Alicia se convierte en un personaje que durante el resto de la serie lo único que va a hacer será sostener a su hija en sus brazos, tratando de seguir encontrando una respuesta a la pregunta que previamente se había hecho. Hey, parce, antes de que continuemos, quiero recordarte que te suscribas al canal y que te dejes un buen like en este video. Y si tienes alguna opinión al respecto, no te la guardes y déjala en los comentarios que me encantará leerte. Sigamos. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en los versículos 25 al 37, está lo que se conoce como la parábola del buen samaritano. Muchos ya la conocemos, pero pongámonos aquí en contexto. Todos hemos escuchado esta historia como un hombre que va de camino a Jerusalén y entonces es asaltado por unos ladrones que le roban todo y lo dejan casi muerto. Por el camino pasa entonces un conciudadano suyo, un paisano, otro judío. Lo ve, pero sigue de largo, lo ignora. Luego pasa al lado de él un sacerdote. Claro, uno esperaría que un sacerdote, un hombre de Dios, una persona piadosa, sintiera misericordia por esa persona botada en el camino y lastimada. Pero no es así, al sacerdote le da asco y tiene miedo de contaminarse. Y sigue su camino. Las dos personas que uno esperaría que hubieran podido ayudar al pobre hombre lastimado no lo ayudaron. Uno sintió miedo y el otro sintió asco. Pero entonces pasa un samaritano, lo ve, se apiada de él, le cura las heridas, le da comida y lo lleva al centro asistencial más cercano donde le paga todo el tratamiento médico y la estadía. Y ahí termina la historia. Pero quiero mencionar unos aspectos bien importantes que a veces ignoramos. La persona que iba por el camino y que es atracada es un judío. Tengamos eso muy en cuenta. Y es que nosotros escuchamos la parábola y como que pasamos por alto esto de que el protagonista sea un samaritano. Pero pongámonos en contexto. Para la época de Jesús, el samaritano era el enemigo político número uno de los judíos. Incluso la palabra samaritano en aquella época era utilizada como un insulto. Cuando querías decirle algo ofensivo a alguien, simplemente le decías ¡samaritano! Que es algo así como hoy en día decirle a alguien Jueputa, malparido, gonorrea. Es la meca de la irreverencia. Los samaritanos y los judíos por siglos habían estado en un conflicto geopolítico tremendo. El judío odiaba al samaritano, el samaritano odiaba al judío. El judío quería apropiarse de las tierras samaritanas y los samaritanos querían apropiarse de las tierras judías. Los judíos odiaban todo lo que el samaritano representaba por su forma de creer y ver a Dios. El samaritano es el diferente, el que piensa políticamente diferente, el que actúa diferente, el que cree diferente, el que ora diferente. No sé en cada uno de los países donde ustedes se encuentran cómo será el conflicto político, pero imagínense, para entender esta situación entre judíos y samaritanos, los dos opuestos más extremos que existan en sus contextos políticos en sus países. Tenlas en mente porque así exactamente es que se sentían los judíos con los samaritanos. Y es por eso que la figura del samaritano en la historia de Jesús es tan relevante, porque el samaritano, el enemigo, el diferente, es la única persona que ayuda al judío en el camino. No lo ayudó su conciudadano, no lo ayudó su líder espiritual, lo ayudó su enemigo político de siglos, lo ayudó el diferente, lo ayudó aquel a quien el judío siempre quiso robarle las tierras, lo ayudó aquel a quien el judío siempre le criticó su forma de creer y ver a Dios, lo ayudó aquel a quien el judío siempre intentó matar. ¿Por qué lo ayudó? Porque basta mirar el sufrimiento de otra persona para encontrar que tenemos un suelo común. Ahí había un judío, independientemente de todo lo que políticamente represente, es una persona con dolor. Y yo, como ser humano, también sé lo que se siente el dolor. Ahí hay otra persona que es un hermano, un hijo, un padre de familia, un esposo, un amigo. Y yo también soy un amigo, un hermano, un padre, un esposo. Empiezo a entender que entre él y yo no hay absolutamente ninguna diferencia. Y es ahí, cuando me veo a mí mismo en el rostro de los otros, que me apiado, que soy movido a misericordia y trato al otro como quisiera yo ser tratado. La experiencia vivida entre el profesor y Alicia Sierra no es nada más sino un paralelo con la parábola del buen samaritano, en donde cualquier tipo de diferencia de pensamiento que se tenga es totalmente olvidada y se pone por encima de todo eso la humanidad del otro. Cuando los dolores de parto de Alicia comenzaron, el profesor se apiadó de ella, vio su sufrimiento y el problema en el que se encontraba, el dolor que le causaba no poder dar a luz, el temor de perder a su hija. El profesor, al ver el dolor de su enemigo, no vio una oportunidad
oportunidad para vengarse, vio una oportunidad para hacer el bien. El profesor hizo con Alicia Sierra como el rey David hizo con el rey Saúl. Saúl, enemigo jurado de David, quería matarlo, lo estaba persiguiendo por toda la región. Como lo relatan los eventos del capítulo 24 del primer libro de Samuel, David y sus hombres estaban escondidos en una cueva porque, claro, Saúl los estaba persiguiéndolos para matarlos. Pero entonces ocurre una particular situación. Saúl, como todo ser humano, tiene necesidades fisiológicas y en algún momento, pues... ¡Me muero! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ay, siento mi cuerpo vacío! Sí, al man le dan ganas de cagar y en aquella época no existían los retretes, así que su única opción fue entrar a una cueva. Curiosamente, la misma cueva donde David y sus hombres se estaban escondiendo. Cuando Saúl se acurruca ignorando que David se encontraba en esa cueva, los hombres de David le decían: Señor, aproveche para matarlo. David lo único que hace es cortar un pedazo de su capa y le perdona la vida. Y le dice a sus hombres: no soy capaz de matar a otra persona que es hijo de Dios igual que yo. A través de esta historia y a través de lo ocurrido en la situación entre el profesor y Alicia Sierra, estamos viendo el cumplimiento de una de las enseñanzas de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Por eso les digo, todo cuanto ustedes quieran que los otros les hagan a ustedes, asimismo ustedes háganselo a ellos, porque este es el resumen de toda la ley y los profetas. De esta forma fue como el samaritano actuó con el judío, no tratándolo según el mal que él en el pasado le hubiera hecho, sino tratándolo según el bien que él quisiera que le hicieran a él mismo. La misericordia que el profesor sintió por Alicia Sierra, la ayuda que le brindó, son una poderosa muestra de que el reino de los cielos se manifiesta en donde sea que haya amor y perdón. Encontrar el mensaje del evangelio en una serie de ficción de Netflix creo que es otra forma de entender lo dicho por Jesús cuando unos cuantos opositores suyos lo reprendieron porque había demasiada gente por ahí gritándole a él: ¡Hosana, hijo de David! Ante este regaño de la élite religiosa, Jesús les responde: les aseguro que si estas personas se callan, hasta las piedras gritarán. La muestra de perdón y amor al prójimo de parte del profesor a Alicia Sierra, su enemiga jurada, es solo una prueba más de que aquel mensaje de amor que los cristianos nos estamos callando, Porque estamos demasiado ocupados discriminando y condenando a la gente que piensa diferente a nosotros. Estamos demasiado ocupados pensando en las profecías y predicando el fin del mundo. pero estamos olvidando ese mensaje práctico de amor, lo que al fin y al cabo es lo único que necesitamos en nuestra cotidianidad, pues tal cual como lo dijo Jesús, si los cristianos no van a predicar ese mensaje, voy a hacer al menos que ese mensaje se predique en la serie más popular de Netflix. Y este es el cumplimiento de esa profecía, porque hoy las piedras están hablando. Y muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Si tienes cualquier opinión, quiero invitarte a que la dejes en la cajita de comentarios, que estaré complacido de leerte. Comparte este video en tus redes sociales, envíaselo a un amigo, a una amiga, a tu mamá, a tu tía evangélica. Y no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en todas mis otras redes sociales. Y si ya hiciste todo eso, no te olvides de lo más importante en la vida: mucho rock and roll, perreo hasta el piso, dile no a los porros y sí a la pizza con piña.